Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:05 de la mañana, 8:05 en Canarias. En el abierto, Antón Losada, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolini. Saludamos a esta hora de la mañana a Íñigo Urkullu, lehendakari del gobierno vasco. Egunon, lehendakari. Egunon, buenos días. Voy a empezar por lo más reciente, que fue ese pleno de investidura de la semana pasada, lehendakari. ¿Qué conclusiones saca usted de lo que pasó en esos 3 días en el Congreso de los Diputados? No solamente lo que pasó esos 3 días, sino cuál es la fórmula más idónea para presentar un candidato a presidente del gobierno español por parte de don Felipe VI. Yo creo que hemos pasado un mes entero en el que era conocida cuál era la votación final, el resultado que podría ser en la votación final, y eso ha ido condicionando también el clima político en la relación entre las diversas formaciones políticas, que se ha reflejado en el último momento en lo que ha sido el debate de investidura. La reflexión que me queda es el abismo, si cabe decirlo así, en la relación entre las formaciones políticas, por una parte, y por otra, la necesidad de reflexión por parte de quien ha sido candidato a presidente del gobierno español, de Núñez Feijóo, de que ha pretendido eludir que no cuenta con el apoyo más que de un partido político en el Congreso de los Diputados, frente a otro candidato que será probablemente el candidato Pedro Sánchez, que en principio tiene un margen de maniobra mayor en la relación con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados. ¿Cuestiona usted el papel del monarca? No es que lo cuestiona el sistema de plantear que por costumbre haya que presentar como candidato a presidente del gobierno español al representante de la lista más votada, sin que previamente se haya negociado entre las formaciones políticas ni que se haya asegurado la elección de presidente y, por lo tanto, el inicio de la gobernabilidad de una legislatura. Cuestiona el sistema. Yo creo que hay otras alternativas que se ven también en estados de la Unión Europea en cuanto a lo que es el encargo a quienes puedan ser primeros ministros para intentar formar un gobierno, y si no lo consiguen, pues plantean otras personas, pero creo que es el sistema sobre el que habría que analizar. Lehendakari, escuchamos al representante del Partido Popular, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, siendo muy duro con el Partido Nacionalista Vasco en ese debate. ¿Cree que Feijóo ha volado los puentes con el PNV de una manera definitiva? Bueno, algunos sabemos también que desde el propio Partido Popular y desde Alberto Núñez Feijóo hubo un intento antes del debate de investidura de atraer al Partido Nacionalista Vasco a sumar los votos al Partido Popular. Sabía Núñez Feijóo que era imposible en la medida en que el Partido Popular gobierna con Vox en diversas comunidades autónomas y dependería necesariamente de Vox, siendo Vox un partido que aboga por lo que es la supresión del autogobierno vasco, de las instituciones vascas. Sabía perfectamente, por lo tanto, Núñez Feijóo que era imposible contar con el voto del Partido Nacionalista Vasco, pero haciendo un ejercicio de atracción del Partido Nacionalista Vasco, choca luego con lo que ha sido el discurso que ha mantenido. Espero que sea un discurso que tenga su corrección en el futuro para lo que pueda ser la relación normal entre las formaciones políticas. Dijo Feijóo que las bases del PNV no entenderían que la dirección no apoyara un gobierno del Partido Popular. ¿Conoce bien a las bases del PNV, Alberto Núñez Feijóo? Pues no, creo que no conoce bien a las bases del Partido Nacionalista Vasco, como es lógico, porque no pertenece al Partido Nacionalista Vasco, pero no conoce a las bases porque el propio domingo ya de la semana anterior nosotros celebrábamos nuestra fiesta anual del Partido Nacionalista Vasco, donde se vio la vitalidad del propio Partido Nacionalista Vasco reflejada en sus militantes, en sus afiliados y en sus simpatizantes. No conoce Núñez Feijóo lo que es, a pesar de que yo creo que estamos asistiendo a un ejercicio desde hace meses intentando interpretar lo que han sido los resultados electorales de las municipales, forales y autonómicas en el Estado español, también de las elecciones generales que fueron en el mes de julio, el resultado del Partido Nacionalista Vasco. He leído durante todos estos días pasados muchos artículos en diversos medios de comunicación de ámbito estatal preocupándose de manera extraordinaria por lo que es la salud interna del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que es una salud absolutamente robusta
y que tiene que ver también lo sucedido con una estrategia que existe de intentar desprestigiar al Partido Nacionalista Vasco, pareciendo que es mucho más rentable el primar lo que es a Euskal Herria Bildu en una disputa con el Partido Nacionalista Vasco, y en ese sentido, bueno, pues hacer que el Partido Nacionalista Vasco sea un partido con una representación disminuida. Esto que me está contando ahora es lo que usted resumió en esa fiesta en el Alder Dieguna que estaba hablando usted, en el vienen a por nosotros. Sí, lo dije en euskera, después lo dijo el presidente del Partido Nacionalista Vasco también en castellano, y es que, bueno, dentro de lo que es la legítima estrategia política de las formaciones políticas, bueno, vivimos aquí un clima en Euskadi, un clima no solamente político, sino un clima social, político, económico, en el que confluyen intereses desde partidos políticos con también intereses del ámbito económico-social, el ámbito sindical. Bueno, creo que estamos asistiendo a una estrategia compartida aquí en Euskadi desde hace meses en lo que pueda ser la utilización de una conflictividad social también con objetivos políticos. ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Porque usted me hablaba también de intentar azuzar desde fuera una posible disputa con Bildu. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, el objetivo es intentar que el Partido Nacionalista Vasco no lidere los gobiernos en las instituciones vascas. Afortunadamente, tras las elecciones municipales y forales, estamos liderando los gobiernos de las 3 diputaciones forales en los 3 territorios históricos, además de 2 de las capitales vascas, como Bilbao y Donostia, y participando también en un gobierno en coalición en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En ese sentido, la representación institucional está asegurada, pero hay un objetivo de cara a lo que es el gobierno vasco. Claramente, desde hace elecciones anteriores estamos asistiendo a discursos de las alianzas de las llamadas izquierdas. Ya me gustaría saber lo que son las izquierdas en este contexto global, mundial, en este contexto de internacionalización, pero estamos asistiendo a una estrategia a la que, además de los partidos políticos, se suman también determinados agentes económicos sociales que tienen un objetivo que es, insisto, desplazar de la responsabilidad del liderazgo del gobierno del Partido Nacionalista Vasco y además cambiar lo que es un modelo social, un modelo de ejercicio político institucional que va en contra de lo que es la colaboración público-privada. Pero a ustedes realmente, ¿cuánto les preocupa el crecimiento de Bildu? No, nos preocupa que el Partido Nacionalista Vasco entronque con lo que es la mayoría de la sociedad vasca. Insisto, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo en las elecciones municipales y forales aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco y autonómicas en otras comunidades del Estado español el pasado mes de mayo un 35% del electorado. Creo que no es despreciable el que tengamos un 35% de electorado como base para lo que puedan ser ejercicios futuros. Volviendo un poco a la política española, usted ha dicho en varias ocasiones a su entorno que está preocupado por la tensión que se vive en la política española. ¿Por qué? ¿Hacia dónde nos lleva? Porque en un momento como se vive en el mundo, yo he abogado ya desde hace tiempo por pactos de Estado en los que pudieran confluir los grandes partidos políticos con representación en las Cortes Generales del Estado, pero también los partidos nacionalistas. Creo que estamos asistiendo en el orden económico, en el orden social, en el orden de retos, como pueden ser el reto de la transición energética, de la transición a lo que es también la tecnología, la digitalización, el reto demográfico que tenemos también en el Estado español, diversos retos que deberían ser llevados de la mano de lo que es un ejercicio compartido entre formaciones políticas, y en ese sentido las brechas que se han venido labrando desde hace tiempo en lo que es la relación entre los partidos políticos, creo que indican que vamos en sentido opuesto. No tenemos más que mirar lo que sucede en el ámbito de la justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, en la relación entre las formaciones políticas. No tenemos nada más que mirar a lo que es también el abordaje de lo que es el modelo territorial basado también en lo que es la financiación autonómica
autonómica, una cuestión que es imposible de ser resuelta en el Estado español por parte de los gobiernos, haya sido del Partido Popular o del Partido Socialista Obrero Español. Creo que hay retos importantes para lo que es la situación actual, no solamente en el Estado español, sino también en la política a nivel internacional, que merecerían esos esfuerzos de relación entre formaciones políticas. Lo planteé como en la última ocasión, yo creo que en una entrevista publicada en marzo ya del año pasado, y bueno, seguimos en la misma dinámica. Y el problema está quizá en que se cruzan demasiadas, o se trazan, ¿no? Se trazan demasiadas líneas rojas. Sí. Planteamos en el ejercicio de la política líneas rojas cuando la política, y así lo vengo defendiendo, debería ser basada en el diálogo, con la mirada puesta en la voluntad de acuerdos, y para ello, desde el diálogo, analizar las posibilidades de una negociación que redunde en lo que puedan ser acuerdos. Y creo que estamos en un ejercicio absolutamente contrario a lo que es esta fórmula de diálogo, negociación y búsqueda de acuerdo. Pero si en su caso, en el caso del PNV, una línea roja es la ultraderecha, es Vox. Sí, claro, evidentemente. Y es una premisa la que no podemos olvidar. ¿Cuál es el programa electoral que refleja Vox? Si plantea la supresión del autogobierno, evidentemente no podemos tener una relación con Vox. No estamos hablando de otras consideraciones más allá de lo que pudiera ser incluso un modelo social, que yo, cuando Vox ganó o tuvo una representación institucional importante en las anteriores elecciones andaluzas, ya dije públicamente también que no solamente me preocupaba el modelo político e institucional, sino que me preocupa el modelo social que defiende Vox. Bueno, además de esto, en relación a lo que es el autogobierno vasco, en relación a lo que es el respeto y la lealtad a la propia Constitución española, que diferencia nacionalidades de regiones, que diferencia comunidades históricas con sistemas de autogobierno anteriores a lo que es la propia Constitución española, que diferencia comunidades históricas de comunidades de territorio de régimen común, el planteamiento que pueda tener Vox de arrumbar con todo lo que es un sistema de autogobierno, con todo lo que es también un voto contrario a la Ley de Memoria Histórica Democrática, que acabamos de aprobar aquí también en el Parlamento Vasco la semana pasada, pues hace imposible que tengamos una relación institucional y política con Vox. Una curiosidad, Lehendakari, ¿en qué ha quedado su relación personal con Feijóo? ¿Era buena? Incluso yo diría que era estrecha después de la investidura y de sus palabras contra el PNV. No, intentaré que la relación institucional, en la medida en que yo represento también, como el Lehendakari que soy, lo que es el reflejo de la sociedad vasca, a pesar de que milite en un partido como es el Partido Nacionalista Vasco y que lidere un gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. En todo caso, desde mi responsabilidad institucional, la relación va a ser siempre una relación abierta al diálogo, y así lo manifesté también cuando Núñez Feijóo, como candidato a presidente del Gobierno español, mantuvo una conversación conmigo a principios del mes pasado, del mes de septiembre, y que yo dije que había sido una relación, un diálogo franco y provechoso también, para saber dónde estamos cada uno. Lehendakari, déme 2 minutos, que Sí. voy a publicidad y a la vuelta seguimos. Encantado. Roy. Ángeles Barceló. 9:21 minutos de la mañana, 8:21 en Canarias, en conversación con Íñigo Urkullu, el Lehendakari del Gobierno vasco. El pasado, Lehendakari, es la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El presente y el futuro es el posible encargo del rey a una investidura de Pedro Sánchez y las negociaciones con los independentistas catalanes. ¿Qué posibilidad ve usted de acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya? Y con el Partido Nacionalista Vasco. Y el Partido Nacionalista Vasco. Eso es capítulo aparte. Déjame que le pregunte ahora por los independentistas. Bueno, independentista también es el Partido Nacionalista Vasco en sus principios fundacionales. Los catalanes, Lehendakari, los catalanes. No, yo creo que estamos asistiendo al inicio de todo un mes que va a ser de
ejercicio de tensión política, pero creo que nadie está deseando que se repitan las elecciones generales el próximo 14 de enero del año que viene y, por lo tanto, todas y todos deberán hacer un esfuerzo para un entendimiento basado también en lo que fue la experiencia del procés catalán, en lo que afecta también a los partidos políticos catalanes. En este caso, yo creo que además los partidos catalanes están mirando uno al otro de reojo o de frente, con la mirada puesta también en procesos que puedan abordarse después de unas próximas elecciones catalanas. Yo creo que estamos asistiendo a un ejercicio, sí, en lo que es la política de Estado, pero también una política en Cataluña de cara al próximo futuro. Pero ¿qué confianza le merecen? Y se lo digo porque usted vivió en primera persona todo lo que pasó en el 17, usted intentó mediar, de hecho usted salió de una reunión convencido de que íbamos a unas elecciones y se acabó proclamando la independencia, la declaración unilateral de independencia. ¿Qué confianza le merecen? Porque vemos sobreactuaciones como la propuesta de resolución de la semana pasada, rebajadas en los discursos de ayer del 1 de octubre. ¿Usted tiene confianza en ellos? Por eso he dicho antes que estamos asistiendo al inicio de un mes, que puede ser un mes largo, donde va a haber momentos de tensión, pero que creo que al final el ejercicio de responsabilidad también debería llevar a que pueda darse inicio a una legislatura. También advierto que sería malo que se iniciara una legislatura con la elección de un presidente sin que tuviera unas bases políticas de acuerdo suficiente entre las diversas formaciones políticas y que hiciera un inicio de legislatura inestable con la amenaza de elecciones en el corto plazo una vez iniciada la legislatura. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un ejercicio necesario de responsabilidad. Por parte de los partidos catalanes no soy yo quien para decir qué es lo que tienen que hacer. Yo simplemente recuerdo que en el mes de septiembre del año 2017 yo planteé al propio líder de la oposición, en aquel momento Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que hiciera lo posible por no defender la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Luego resultó que Pedro Sánchez fue acérrimo defensor de la aplicación del artículo 155, haciendo que también viviéramos aquel momento de las 155 monedas de plata. Sí. Y yo no sé si ahora las 155 monedas de plata se le revierten a la propia Esquerra Republicana de Cataluña por parte de Junts per Catalunya o Junts per Sí, pero en todo caso creo, insisto, que estamos ante la necesidad de abordar los problemas políticos desde una solución basada en el diálogo, basada en la negociación y basada en la mirada puesta en un acuerdo político, sea a nivel de Estado español, sea a nivel de Cataluña, sea a nivel de Euskadi. ¿Y la amnistía, Lehendakari, es el desatascador necesario? Bueno, la amnistía como consecuencia también de lo que fue un proceso penal en aquel proceso político. Yo desde el momento uno dije que habría que intentar no judicializar la vida política y estamos viviendo las consecuencias. Hemos vivido durante estos 5 años las consecuencias de la judicialización de la vida política. Hemos pasado ya por tractos del indulto a lo que pueda ser la amnistía. La amnistía debería tener una gestión, aun cuando pueda parecer poco ortodoxa, basada en no en lo que pueda ser la elección del presidente del gobierno español, sino en lo que es un ejercicio de restitución de lo que nunca debió ser, que era la judicialización de la vida política. Por lo tanto, creo que estamos ante una posibilidad de intentar que aquello que se judicializó se desjudicialice de la manera que desgraciadamente tiene que ser como consecuencia de todos los 5 años que hemos vivido en este proceso penal. Y ahora sí, le pregunto por las negociaciones con el PNV, Lehendakari. ¿Tiene el voto asegurado Pedro Sánchez, el voto del PNV? Pues creo que todavía no han iniciado las negociaciones y desde mi posición como Lehendakari y miembro del Partido Nacionalista Vasco estoy preocupado por lo que ha sido el incumplimiento del Estatuto de Autonomía según lo que fue el compromiso del propio Consejo de Ministros en enero del año 2020, ratificado en octubre de ese mismo año 2020, del cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Sigue sin estar cumplido, casi 44 años de su aprobación, después de su aprobación.
Estoy preocupado por lo que es la erosión silenciosa del autogobierno, la erosión silenciosa que se basa también en leyes que, pues invaden ámbitos competenciales exclusivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estoy preocupado en este sentido por lo que escuché ayer de la ministra de Transportes y Agenda Urbana en relación al recurso planteado por el Gobierno vasco de inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda y las manifestaciones de la propia ministra. No solamente es el Gobierno vasco quien ha presentado recursos de inconstitucionalidad, y estamos en el deseo de que en un semestre de comisión bilateral de cooperación con el Gobierno español pudiéramos encontrar una fórmula satisfactoria para lo que es la aceptación de la Ley de Vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados, respetando las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero, sin embargo, las manifestaciones ayer de la ministra pues no parecen apuntar a ello. Revertir todas estas preocupaciones será la exigencia del PNV para ese voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco planteó ya en su momento, en la elección anterior de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español, sus condiciones. Tendrá que ser el Partido Nacionalista Vasco quien valore si han sido cumplidas o no, en qué grado han sido cumplidas. No me corresponde a mí. Yo, como lehendakari, lo que hago es defender también desde la institucionalidad que represento lo que es el desarrollo de nuestro autogobierno, nuestra defensa del autogobierno y desarrollo y profundización y avance en el mismo. En cualquier caso, lehendakari, un hipotético sí del PNV, falta la negociación, un hipotético sí del PNV no es un cheque en blanco para toda la legislatura. Lo digo porque el Partido Popular dice que en el caso de que al final tenga los apoyos suficientes Pedro Sánchez para ser presidente de la próxima legislatura, va a ser una legislatura que va a ser un infierno. Un posible sí, un hipotético sí del PNV a la investidura no es un cheque en blanco para el resto de la legislatura. Ciertamente. Por una parte, Pedro Sánchez tiene más margen de maniobra que Núñez Feijóo, que depende del partido que es Vox. Pedro Sánchez tiene más margen de maniobra en cuanto a que tiene más opciones políticas con representación en el Congreso para acordar. Pero es cierto que, a diferencia de lo que de margen de maniobra tiene con respecto a lo que tuvo en la legislatura anterior, en este caso necesita de todos los votos todo el tiempo, de todos los votos de todos los partidos que puedan hacerle elegido presidente, investido presidente, todo el tiempo. Por eso he dicho antes que es absolutamente necesario para Pedro Sánchez sentar las bases de un acuerdo político claro, constatable, cumplible y con compromiso por parte de Pedro Sánchez. Si no, vamos a asistir a una legislatura con dificultades en la estabilidad de la misma, y esto sería muy preocupante. Es una buena frase de resumen, lehendakari. Todos los votos, todo el tiempo. Sí. Es un buen resumen. Sobre su futuro, ya lo último, lehendakari, todavía no ha deshojado la margarita sobre si se presentará un cuarto mandato. El partido decide, pero ¿a usted le apetecería? Pero hablar de cuestiones personales se puede llevar a malas interpretaciones en un sentido y en otro sentido, con lo cual yo siempre diré que respetaré, porque no puede ser de otra manera, la libertad que la Ejecutiva Nacional del Partido Nacionalista Vasco ha de tener, y tiene, por mi parte, desde luego, para pensar en la candidatura más idónea según su planteamiento de cara al futuro. Usted se pone a sus órdenes. Así es, siempre lo he sido. Lehendakari, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sea tan caro de dejarse escuchar. Es que ricasco, gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente. Y manifiesto mis condolencias a las familias de las personas fallecidas en Murcia y también en Lanciego, en la bodega familiar, que aquí hemos tenido esta desgracia. Cierto, aquí quedan estas condolencias, lehendakari. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.